La psicología evolutiva o psicología del desarrollo es una rama de la psicología que tiene como finalidad el estudio psicológico de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano. Busca comprender la manera en que las personas perciben, entienden y actúan en el mundo, y cómo todo esto va cambiando de acuerdo a la edad, ya sea por maduración o por aprendizaje. Para poder comprender qué es la psicología evolutiva o del desarrollo, se hace imprescindible comprender, en primer lugar, qué es el desarrollo. El concepto de desarrollo humano va ligado principalmente a tres aspectos. En primer lugar, a factores explicativos que ayudan a comprender el cambio psicológico. En segundo lugar, el concepto sobre el desarrollo está relacionado con los contextos en los que se desarrollan las personas. Finalmente, el concepto sobre el desarrollo tiene características propias. También podemos mencionar que existen tres trayectorias dentro del desarrollo del ser humano, en las que se basa la psicología evolutiva como método de estudio, las cuales son 1. Desarrollo físico. Son los cambios corporales, como la estatura, peso, desarrollo cerebral y el desarrollo de habilidades motoras. 2. Desarrollo cognitivo. Son los cambios en el proceso de pensamiento que afectan el aprendizaje, las habilidades lingüísticas y la memoria. 3. Desarrollo psicosocial. Son los cambios en los aspectos sociales y emocionales de la personalidad de cada individuo. Por tanto, podemos concluir que el concepto de desarrollo es entendido como un proceso a lo largo de toda la vida. Hasta la gente muy mayor continúa evolucionando, llegando a experimentar un crecimiento importante en su personalidad, incluso al final de la vida. Por lo tanto, los objetivos principales de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo son describir la conducta de los individuos, la forma en que evolucionan, identificar las causas y procesos que provocan esos cambios entre una etapa y otra. Asimismo, algunos autores relacionan estos cambios con la etapa de la vida, las circunstancias y el entorno, así como las experiencias particulares de cada persona. Los conceptos básicos que constituyen el objeto de estudio de la psicología evolutiva y que configuran su definición, coincidentes parcialmente con los psicológicos, biológicos y sociales en general, insisten principalmente en términos tales como desarrollo, crecimiento, maduración, evolución, adaptación, aprendizaje, estructura, función, entre otros. Concepciones de la infancia. Las teorías sobre el desarrollo humano no son simples esfuerzos por comprender y codificar la naturaleza del desarrollo humano, sino que también crean los mismos procesos que intentan explicar, otorgándoles realidad y haciéndolos conscientes a la comunidad. Una teoría del desarrollo humano, por la misma naturaleza de nuestra especie, no puede ser exclusivamente una teoría sobre la naturaleza. Es inevitable que cualquier teoría concreta del desarrollo sea necesariamente una teoría natural, como una ciencia de lo artificial. Veremos a continuación tres autores. Freud. Freud estaba preocupado por el pasado y los medios por los que se puede liberar al hombre de los abusos de su pasado histórico. Su misión fue explicar la anatomía de lo irracional de forma que pudiera ser vencida y arrancar las raíces esclavizadoras e interpretar los terribles mensajes de los sueños para burlar al inconsciente. Freud no fue un reformador, fue un liberador. Proporciona a través de la transferencia el enclave por medio del cual el pasado se analiza para lograr un equilibrio entre el principio del placer y el principio de la realidad. Piaget. Piaget no estaba preocupado ni por el pasado ni con el futuro, sino con el presente. Nos dice que el desarrollo es un esfuerzo por lograr el equilibrio entre dos principios que operan en el presente. El primero es la asimilación del mundo al pensamiento representativo, tal y como se ha desarrollado en ese momento, y la acomodación al mundo por medio de cambios en el pensamiento que lo representan mejor. Todo es una preparación y la preparación está basada en la educación de la experiencia de la acción, nos dice Piaget.
El tercer autor es Vygotsky. Su interés radicaba en el futuro y en cómo el niño se apropia del bagaje generativo con el cual construir mundos posibles. Para él, la mente humana no crece naturalmente, por bien alimentada que esté, ni se encuentra libre de las trabas de las limitaciones históricas. La inteligencia consiste en la capacidad para comprender y utilizar los dispositivos intelectuales y lingüísticos, y también nos habla de la zona de desarrollo próximo, que es la capacidad del niño para captar y utilizar las señales e instrumentos de aquellos que son eruditos, más conscientes y más expertos que él. Vygotsky es uno de los autores más revisados durante esta materia y podemos reconocer muchas de las grandes aportaciones que realizó a la psicología evolutiva. Vygotsky explica que el ser humano es una persona social por naturaleza, por lo cual es muy importante considerar el entorno en el que se desarrolla una persona, pues de este dependerá su manera de ser, su manera de aprendizaje, entre muchísimos otros más. Además menciona que es necesario separar las funciones elementales de las funciones psicológicas superiores para diferenciar la conducta animal de la conducta humana. Además, presta muchísima atención al lenguaje como medio de relación entre el individuo y la sociedad y a la vez la transformación del mismo, estimulando el desarrollo. Otro autor muy importante de revisar es Piaget, quien considera que el aprendizaje es un proceso de reorganización y reestructuración cognitiva. Ello supone que se haya asimilado la información del medio y acomodado los conocimientos que se tenían previamente a los nuevos datos recientes adquiridos. Además menciona que la experiencia física es con frecuencia una condición necesaria para que se produzca el aprendizaje. Divide el desarrollo humano en 4 etapas, que es la motora sensorial, de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 7 años, la concreta operacional de 7 a 12 años y la forma operacional formal, que va desde los 12 hasta los 15 años. Otro autor importante para revisar es Henry Wallon, quien es psicólogo y pedagogo y nació en París en 1879. Realizó investigaciones relacionadas con la psicología del niño y para él el desarrollo mental del niño no es más que una sucesión de estadios analizando los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Además, participó en la elaboración de un proyecto de reforma de la enseñanza basado en la igualdad de oportunidades. Divide el desarrollo en 3 estadios, que es el estadio de impulsividad motriz y emocional, el sensorio-motriz y proyectivo y el del personalismo. El juego, como se acuerdan que lo habíamos visto en clase, es una actividad inminente en el ser humano. Obviamente se va transformando de acuerdo a las etapas que vaya cruzando el ser humano, pero lo principal y por lo que muchas personas dicen es que es una actividad que se opone completamente al trabajo porque el juego siempre va a producir placer en el ser humano. Cuando se empieza a hablar sobre esto, y es como en una etapa muy tardía de la historia, y se crean dos posiciones, el que es un mal inevitable y el que es una importancia educativa muy fuerte. También sobre esto pues se generan distintas teorías. Una es la de la teoría del exceso de energía, que quiere decir que el ser humano tiene que jugar porque tiene demasiada energía. La otra es la teoría de la relajación, que dice que el ser humano todo el tiempo está utilizando demasiada energía y el juego lo utiliza como para relajarse por toda la energía que le cuesta el trabajo. La otra es la teoría de la práctica o del preejercicio, que esta pues obviamente va ligada al crecimiento, y será la penúltima, y esta última es la teoría de la recapitulación. Obviamente aquí es cuando empezamos a hablar de las etapas similares a las del crecimiento y cómo el juego va cambiando. Quien propone esto es Stanley Hall y nos habla de 5 etapas. La animal, cuando los juegos son muy básicos, que es como trepar árboles y así. La etapa salvaje, la etapa nómada, la etapa tribal y por último la etapa de agricultura patriarcal. Otros autores que nos llegan a hablar sobre el juego son Freud, Vygotsky y
Buitenweg. Y ya, y Piaget nos habla, como pues hace 20.000 cosas, sobre las características del juego. Y nos dice obviamente que se genera una sobremotivación, tiene un fin en sí mismo, siempre va a tener un fin. Obviamente proporciona placer en lugar de utilidad. El juego no es útil, es más para proporcionar placer. La espontaneidad del juego en oposición al trabajo tiene una relativa falta de organización y genera una liberación de conflictos muy padre. Conocimiento social y desarrollo moral en los años preescolares. Una de las grandes metas del desarrollo humano es conseguir la integración efectiva en el mundo social en el que nos hallamos inmersos, desde el momento del nacimiento. El análisis de cómo las personas van comprendiendo las peculiaridades del mundo social en el que viven y cómo van ajustando a ella su comportamiento se ha convertido en uno de los objetivos del estudio. Cuando hablamos de conocimiento social y de desarrollo, nos referimos al modo en que los seres humanos vamos comprendiendo nuestro mundo social. Así que el conocimiento de las realidades sociales no es asimilado miméticamente del exterior por el individuo. Lo va construyendo activamente a partir de su experiencia de relaciones e interacciones que va manteniendo a lo largo de su vida con las distintas realidades humanas. Existen procedimientos por los que se genera, almacena y transforma nuestro conocimiento social. Uno de ellos es el esquema de conocimiento, que son bloques constructivos de conocimiento que contienen información de la realidad, que generan esquemas de las distintas realidades sociales. La habilidad de adopción de perspectiva. Esta es la habilidad para ponerse en el lugar del otro, ver el mundo a través de sus ojos. Así que los niños preescolares comienzan a comprender no solo las características de aquellas con los que viven, sino también las relaciones que les liga a ellos. Uno de los ámbitos del conocimiento social hace referencia al modo en el que los seres humanos se representan los sistemas e instituciones sociales en que se hallan inmersos. Uno de los objetivos más importantes del proceso de socialización consiste en que los niños aprendan a distinguir entre lo que en su entorno se considera correcto y lo que se juzga incorrecto. Los desarrollos de moralidad se realizan mediante mecanismos de condicionamiento y a través del aprendizaje de reglas y valores. Así que, para las teorías del aprendizaje social, la moralidad supone una adaptación a las reglas morales externas y una interiorización de dichas reglas.